Hola, soy Tony, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo una nueva aventura en este pueblo que se llama Alborache, que está en la provincia de Valencia, apenas unos 40-50 kilómetros, en el cual podéis venir aquí a disfrutar de un día de desconexión, de campo, de río. Si venís en verano os podéis bañar, que hay bastantes zonas de baño. Y yo hoy vengo en invierno, voy a recorrer todos los puntos de interés que tiene el pueblo. Lo primero, me gusta venir y conocer los sitios y luego ya disfrutar de la ruta senderista. Y luego vamos a hacer una ruta que es muy conocida en la provincia de Valencia, lleva unos 10 años en marcha y es la ruta de los molinos de Alborache. Es una zona industrial que había en el río Buñol y no os podéis perder. Así que sin más, nos vamos primero a Alborache. Pues ya estamos por Alborache y vamos a visitar todos los puntos de interés del pequeño pueblo antes de hacer la rutita por aquí, por el río. Y lo primero que me encuentro es esta fuente, que es la Fuente de los Zorros, que es en alusión al nombre que le dan a los habitantes de aquí de Alborache. Mirad, es una fuente muy bonita que está ahí rodeada de zorros. Y como podéis ver, eso es el ayuntamiento. Vamos a seguir por aquí y os voy enseñando todo lo que encuentre de Alborache. Esa casa amarilla que hay ahí es la casa del Niño Milagro, que ahí vivía un pastorcillo que en el campo estaba cuidando de vacas y se cayó a una charca. Y se dice la leyenda que lo salvó la Virgen de morir ahogado porque no sabía nadar. Y vivía en esa casa. Hay un azulejo ahí que lo recuerda a la historia del siglo XVII. La ruta ahora nos pasa por la iglesia de Santiago Apóstol, que está construida a finales del siglo XVIII y es de estilo neoclásico. Y aquí veis la fachada, está cerrada actualmente, pero recomiendo que la veáis por dentro porque he visto fotos de la iglesia por dentro y es preciosa. Está restaurada sobre el año 2000 y es recomendable la visita. Y la ruta continúa por la Fuente de la Agricultura, que está construida hace casi un siglo para abrevadero de caballerías de los agricultores de la zona. Antes de llevarlos a las cuadras, pasaban por aquí. Recomendación, si venís, no os metáis por el pueblo con el coche. Yo os propongo que aparquéis en este paseo que se llama el Paseo San Jaime, que está todo lleno. Es una explanada, era un antiguo barranco y ahora hay un parque infantil, un merendero y tenéis aquí la Fuente de San Jaime también. Y tenéis por aquí explicado todas las rutas que hay por aquí, senderistas de la comarca y del pueblo. Por si queréis echar un vistazo, hay bastantes rutas también por aquí. Y como os acabo de decir, la Fuente de San Jaime, que pone que no es apta para el consumo, pero bueno, será que no es potable, pero toda la gente habrá bebido toda la vida de aquí. Tenéis la fuentecita y aquí hay un área recreativa, que es el merendero que os he dicho del Parque de San Jaime, que era un antiguo barranco, que ahora está cerrado por la pandemia y tal, pero mirad qué cosita más curiosa, que el barranco va todo encauzado por debajo, ya han hecho el paseo. Y por aquí sigue corriendo el agua, como se ve aquí, ¿lo veis? Va todo por aquí canalizado. Ostras, y mirad, hay tortugas. Mirad qué preciosidad de fuente, que es la Fuente de los Leones, y esto está en la Plaza de España y es perfecta, una reproducción del Patio de los Leones de la Alhambra. Mirad qué bonitos, tallados a piedra. Me encanta. Tengo ganas de ir a la Alhambra otra vez, no me acordaba de esto. Esta casa azul era la casa del maestro, que era el antiguo colegio que había aquí en la población. Y parece que hay fuentes por todas las calles, porque mirad aquí, otra fuente que hay por ahí. O sea, cada 3 esquinas tenéis fuentecitas en el pueblo. Es bastante acogedor todo.
Toda la ruta que estoy haciendo por el casco antiguo lo tenéis señalizada por dónde hay que ir andando, así que no tiene ningún tipo de problema y podéis ver todo el pueblo sin perderos. A unas malas siempre está internet, que es lo que hago yo para ir buscando lo que quiero ir encontrando. Y en este mirador finalizo la visita a la villa de Alborache. Se ve ahí la iglesia, estoy aquí en un mirador que se ve toda la vega y el río, que aquí abajo está el río Buñol, que es en el cual ahora vamos a hacer la ruta que empieza por allí y atraviesa toda la zona de industrias, que se ven las chimeneas, todos los molinos por ahí, que es la ruta de los molinos en Alborache. Así que vamos ahora de senderismo. Comenzamos la ruta, ahí al fondo está el pueblo y a la salida dirección Turís encontraréis que cruzáis el río por un puente y a mano izquierda enseguida os pone Ruta de los Molinos. Justo os trae a donde estoy yo ahora, que hay un cartel explicativo aquí y podéis dejar el coche como se puede ver en cualquier sitio del camino sin molestar, supongo. Y aquí tenéis explicado toda la ruta. La ruta son unos 2,5 kilómetros más o menos ida y 2,5 kilómetros de vuelta, que va por el mismo camino. Yo estoy aquí en el punto 13, podéis empezar la ruta desde el 13 o desde el 1, con esta entrada desde el Molino Galán. Yo voy a empezarla desde aquí y vamos a recorrer todo. Yo os voy a ir explicando lo que pone aquí un poquito más detallado y vamos a ir viendo cositas de la ruta. La primera construcción que nos encontramos es esto que parece una casa vieja, pero no lo es. Es un antiguo yesar, es una fábrica de yesos en la cual a través del agua se movían unos martillos que trituraban las piedras de yeso que se cocían en los hornos de por aquí. Y actualmente está bastante en ruinas, no voy ni a enseñaros las imágenes porque está fatal. Pero ahora lo que quiero que veáis es esto de aquí. Mirad, mirad, mirad. Aquí se ve el primer molino, que actualmente es una residencia privada, entonces tampoco se puede ni visitar ni acercarse, pero se ve ahí los restos de una chimenea. Y mirad qué vistas del río, cómo se escucha y la cascada que hay por ahí. Y la tranquilidad que se siente. Comentaros que el molino que os he dicho que es una residencia privada se llama Molino de los Tahones, que era una antigua fábrica de papel que estuvo en funcionamiento hasta los años 60 y actualmente es una casa privada. Está todo súper reformado porque se ven las ventanas nuevas, todo muy arreglado, el jardín, y mirar por ahí que se ve que tienen una terracita que da directamente ahí, que pone privado, da directamente a esta zona del río. O sea, mirar qué tranquilidad. Por la tarde, que ya no habrá nadie de ruta por aquí como yo, ni nada molestando, te sacas las sillitas ahí y a disfrutar de la pequeña cascadita que tienen aquí al lado de su casa. Atentos a los de la casa del molino que os acabo de comentar, que tienen animalitos, mirad, el pavo, no sé si se ve muy bien, pero mirad, qué chulo. Este salto de agua que veis aquí es el azud del Molino de los Tanones, que es el molino que acabo de enseñaros un poquito más abajo, que era el que lleva todo este agua que va aquí, que coge agua del río para la acequia, para el molino tener agua y funcionar. Vale, muy importante, que no lo he comentado todavía en el vídeo, momento de telepromoción de mi canal, así que por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora, y si estás suscrito, agradecerte el apoyo que me estáis dando todos, porque la verdad es que voy subiendo vídeos y cada vez son más la gente que me ayuda, con me gustas y compartiendo a través de Facebook, de Instagram, con historias. Así que muchas gracias a todos por hacerlo y acordaros de darle a me gusta. Gracias. Y el siguiente molino que encontramos es el molino llamado de la Luz, porque a partir de 1909 este edificio era el que abastecía de electricidad a este pueblo y un par de pueblos vecinos. Así que imaginar este molino la importancia que tuvo en esa época. Para los que preguntéis si se puede venir con niños, con perros, en bicicleta o etcétera, deciros que sí. Se puede venir en bicicleta, en carro de bebé, no hay problema si venís con niños tampoco. Lo más dificultoso es estas zonas de aquí, que hay piedras aquí un poquito grandes, pero la verdad está todo bastante bien, con puentes y bastante señalizado. Como se ve aquí que está explicado lo que es un azud, cómo se hace el grano de harina a través de los molinos por el movimiento del agua.
que podéis pararos aquí a leerlo más detenidamente y nos explica que hay 11 molinos habían aquí en Alborache. Y aquí está explicado bastante bien cómo se hacía el proceso de elaboración de la harina a través del grano por el movimiento del agua. Y luego yo haciendo rutas en verano en las cuales no íbamos por ningún río y no nos podíamos bañar. Y esta ruta en verano creo que va a ser una gran idea por si estás viendo el vídeo y quieres venir aquí. Si vienes en verano, ten tranquilo que mira, la cantidad de agua que hay, todo el camino va rodeando el río. O sea que no cubre mucho, pero la verdad que para un día de calor de agosto, julio, junio o septiembre incluso, podéis meteros en el agua y podéis disfrutar del agua fresquita del río, que está bastante limpia, ¿eh? Bueno, pues mientras voy andando por la ruta, también así os cuento un dato. No os lo he comentado antes, pero el nombre de Alborache proviene del árabe alboraig, que alboraig significa torre vigía, en la cual había una torre vigía en el pueblo, que era la que dominaba todo el cerro del pueblo de Alborache, que era para vigilar sobre los ataques del enemigo. Actualmente esa torre ya no existe, pero el nombre se quedó así a través de los años. Y el molino de la luz tenía que tener una conexión que venía de agua unos 500 o 600 metros más arriba. Se coge el agua a través de este azud que es el del molino de la luz. Y ahora actualmente está un poco, se ha llevado árboles, como se ve un árbol arrancado ahí de las lluvias. Pero bueno, aquí en verano os podéis pegar un buen chapuzón y yo casi me caigo. Y si os traéis comida o os queréis sentar a tomar algo, lo que sea, justo arriba del azud del molino de la luz, tenéis allí unas mesas que se ve allí gente sentada. Aprovechando el área de descanso tenéis papeleras y luego si venís en verano incluso os cogéis la toalla, os metéis en el agua y os salís. Así que podéis aprovechar la zona para pasar un buen día. Ya voy perdiendo la cuenta de los molinos que llevo vistos ya. Este es otro que se llama el Molino de los Guarros, que está en ruina total. Antiguamente servía para abastecer de electricidad a zonas de Cheste y de Buñol, que son unos pueblos que están aquí cerca. Y mirar aquí también hay otra fuentecita que supongo que se podrá beber, pero no recomiendo beber de este agua que está aquí un poco perdido esto en medio de la nada. Y esta es otra área de descanso que hay unas mesitas ahí, que es lo que se llama el Charco Azul, que está el agua ahora mismo un poquito fea para bañarse, pero aquí supongo que en verano igual está un poquito más limpia, no sé cuándo pasen las lluvias del invierno, y podéis aprovechar para aquí para bañaros, supongo, o refrescaros. Y como os comenté que me había desviado un poco para ver el Charco Azul, que está ahí indicado Charco Azul 200 metros, la ruta continúa hacia Molino Galán, que es el final de la ruta, donde os voy a enseñar dónde se aparca, o es el inicio de la ruta también. Llego a lo que es el Molino Galán, que actualmente es un alojamiento rural que hacen eventos de bodas o cualquier tipo de celebración, en el cual no se puede visitar, pero veis, es un edificio bastante grande y está a orillas del río, que tiene su propia barquita aquí para darte una vuelta por el río. Incluso al fondo se ven los patos, no sé si lo apreciáis en la imagen, pero es una zona bastante tranquila y muy bonita para venir aquí a desconectar. Así que sin más, el vídeo llega hasta aquí. Espero que os haya gustado el día de excursión por Alborache y le deis a me gusta y compartáis. Así que agradeceros a todos llegar hasta aquí, y si queréis comentar o preguntar o lo que queráis, estoy aquí abajo en comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente aventura.